Tenemos esta partida. Esta partida fue jugada entre Rafa Chávez y Yertro. Yo la he analizado aquí más o menos y vamos a comentar ese análisis que hemos tenido, ¿no? Ya sabemos, nosotros somos conscientes de que cuando iniciamos un juego podemos tranquilamente seguir varias líneas de acción. De hecho, una línea de acción bastante conocida es el D4, D4, D5, C4. Estamos ante un gambito de dama. Esta es una variación, una posible continuación. De hecho, en el caso de que sea aceptado, tenemos varias líneas. Una línea corta, que en realidad ya no está muy en uso, pero teniendo en cuenta que hay jugadores que tienen por debajo de 1000, es esta que es más pasiva. Este peón no debería protegerse en ningún momento. Justamente la naturaleza del gambito es que no se protegen, pero ya que lo han protegido y están destruyendo la posición, la estructura de sus peones, hay que afianzar nuestro ataque. Así que un ataque correcto quizás sería justamente esta destrucción adicional de estos puntos. Ya sabemos que no puede cubrir con A6. ¿Por qué no puede cubrir con A6? Vamos, yo sé que esto es muy básico para algunos. Porque la torre está detrás y no puede capturar el peón. Claro, justamente perdemos nuestra torre, pero estos aspectos básicos resultan necesarios observarlos. Tenemos con C6, una bonita línea sería, y para tema de jugadores principiantes, tenemos una estructura bastante interesante. De hecho, yo les recomiendo no capturar el peón cuando estamos en el gambito de dama. C4, no capturar. Quizás contestar con E6 o con C6. Pero si ya nos metemos en temas de capturas, hay que conocer esta bonita variante, que es simple en realidad. Capturamos dama acá. El negro está intentando encerrar a la dama. La jugada aquí sería un poco compleja, de hecho incorrecta, porque a la larga vemos que no le permite al rey subir. Torre, dama por torre, alfil por dama, torre por alfil, jaque, y tendría que volver a bajar la dama. ¿Se observa? Veamos, en una situación hipotética. ¿Y quién tendría ventajas en esta posición? Obviamente, las piezas blancas. Un dama C7 para dar esta salida al rey. Nuestro movimiento del caballo. La dama se encuentra encerrada, pero aquí viene una continuación bastante interesante, ¿no? Díganme las continuaciones. Sí, bueno. Jaque. Si rey acá, mate. Si rey acá, jaque, mate acá. Si no me voy por allá y me voy aquí, tengo el mate con alfil o con caballo. Esta es una línea de las tantas. Otra apertura es la inversa, C5, la continuación simétrica, E5,
o caballo F3, que nos lleva a una catalana que por transposición de jugadas nos puede llevar a diferentes posiciones. La apertura, el juego empieza con un G4. De hecho, yo les propongo que pueden empezar jugando ustedes de esta forma. Pueden empezar jugando con peón de rey. Más es bueno que empiecen jugando peón de rey. ¿Por qué? Porque empezar jugando peón de rey te da la creatividad. El peón de dama es un poquito más difícil de tenerla por el tema de los sistemas más posicionales. No digo que el peón de dama no sea creativo, sino que en el peón de rey ayuda para el aprendizaje. Aquí no se jugó peón de rey, se jugó G4. Lo malo de las partidas, lo malo de las partidas Breeze y de varios jugadores que hay ahí por ahí conectados, en general, es que se creen campeones porque tienen aperturas extrañas que sorprenden, y como se está jugando a poco tiempo, entonces se piensa que con la sorpresa y la velocidad ya se constituye un buen jugador. La intención no es observar el día de hoy ni los días que nos podamos reunir, observar aperturas para Breeze. No, esa no es la intención. Hay muchos jugadores que obtienen puntos con aperturas para Breeze. La intención acá es que tengan un repertorio de aperturas para clásicas, que puedan, una vez que las entienden, usarlas en Breeze y que les den una consistencia y solidez en el juego. Mi idea es que ustedes puedan tranquilamente alcanzar un puntaje superior a 1700, 1800 con regularidad. Significa que no van a bajar de eso, porque cuando estuvimos conversando por el chat, varios me dijeron que varios estaban por debajo de los 1500, por debajo de los 1600, y había otro grupo por debajo de los 1000. Yo les recomiendo no aperturas extrañas. Si quieren aprender a jugar ajedrez, no aperturas extrañas. Yo a G4 la coloco como una jugada de dudoso valor. Sé que tiene su teoría detrás, pero evitémosla. En la partida se jugó D5. El negro sabe lo que hace. El negro, por lo menos aquí y vemos, también podemos ver la diferencia en ranking, ¿no? Siguiendo en esta continuación de si el negro sabe lo que hace, la jugada siguiente fue un error. Otorgar ventaja prematuramente condena la partida a la derrota. Yo considero que aquí el blanco ya está perdido. Si activamos la máquina nos va a dar -2. La partida es jugable cuando la diferencia es menor de 1. Cuando la diferencia es menor de 1, nosotros podemos decir que la situación está más o menos equilibrada. Pero cuando la diferencia supera el 1, es una partida ya en derrota. Recién empieza el juego y ya hay una derrota. Aquí no me he metido en ver teoría respecto a esta apertura, porque tranquilamente se juega se juegan líneas alfil acá o peón aquí para proteger. Quizás dama acá para proteger con la dama, el peón. Y ver a la trampa si me come y yo le como el alfil. Olvidémonos de jugar a la trampa. Olvidémonos de jugar a la trampa. No juguemos a la trampa. Caballo F3 es un error y error grave, porque ya condena la partida a la derrota. Buen aprovechamiento por parte de las negras. Caballo E5. Aquí hay otro principio que nosotros debemos tener en cuenta. Procuremos no jugar 2 veces una misma pieza en la apertura. Se debe priorizar el desarrollo. Por ejemplo, si activamos la máquina, inmediatamente la máquina, ¿qué nos dice? Peón acá. Peón aquí, caballo acá, no resulta ser tan bueno. ¿Por qué? Por la captura. Y a mí me van a obligar a tener peones montados. Peones montados al lado del flanco del rey. Un rey en el centro que no se va a poder enrocar fácilmente, y un rey en el centro siempre es fácilmente atacable. Se juega 2 veces una misma pieza. Error. Error. Alfil F5, una jugada sensata, una jugada tranquila. Mi alfil está siendo amenazado, así que procuro que se cuide de la amenaza. De hecho, aquí viene luego posiciones como esta. Que genera una estructura sólida
por parte de las negras. Recién sacan el alfil. ¿Y qué vemos ahorita? Por tercera vez, el caballo ha sido jugado. ¿Qué tenemos nosotros? 3 piezas afuera, ningún peón. Tenemos desventaja de un peón. ¿Qué tiene el negro? Ventaja de un peón, 2 piezas desarrolladas y ganancia del centro. El juego del ajedrez es un juego que se desarrolla para poder obtener ventaja en el centro, para poder ganar el centro del tablero. Dense cuenta, si yo hubiera sacado mi caballo a la posición de A3, ¿cuántas casillas tendría para mover mi caballo en una posición de A3? Tres casillas. Si contamos las disponibles, pero si contamos las totales, tendríamos 4, ¿no? Mi caballo en la posición en C3, ¿cuántas tiene? 7. 8. Ah, sí. Entonces, ¿ven cómo un caballo hacia el centro es mucho más fuerte que un caballo hacia el costado? Lo mismo, no desperdiciemos movimientos por los costados, por los flancos. Hay que saber cuando atacamos por los flancos, pero el juego se centra ante todo en ese dominio del centro. A ver, ¿dónde estamos? Caballo F3. Saca su caballo, quizás no me gusta donde lo ha colocado, porque me está tapando a la dama, evita cualquier retroceso. Su desarrollo es por aquí y se limita. Si hubiera jugado acá, hubiera tenido más piezas. Tampoco lo considero que es incorrecto. En todo caso, está siguiendo la premisa de desarrollo de piezas. Ya tiene 3 piezas afuera. Yo tengo 3, pero él tiene una estructura de peones que yo no puedo igualar. Esa es una ventaja que ahorita constituye un triunfo en la partida. Les había dicho del indicador, y miren el indicador cómo va. Se ha vuelto loco a favor de las negras. E3. Recién empieza a dar apertura para los alfiles. Los alfiles viven gracias a los peones, porque los peones son los que le dan los espacios necesarios. 4 piezas afuera, y yo recién estoy sacando mis peones. Vemos el indicador nuevamente. Capturo, captura. Aquí, porque el caballo se encuentra clavado, fácilmente lo cambio. Tengo mejor desarrollo. También podría haber servido acá. No tengo que tener mucho miedo por esta posición, porque solo hay un apoyo. En cambio, yo tengo 2 apoyos. La amenaza es más fuerte que la ejecución. Esto hay que siempre tenerlo claro. ¿Qué pasaba si yo en la jugada anterior, en esa jugada, capturaba el caballo? ¿Con qué me va a capturar el jugador de las blancas? Podríamos decirlo que dependiendo del jugador, pero ¿cuál sería la jugada correcta? Con alfil. Dama. Con dama, la jugada correcta es con dama. Porque otra vez, miren, el alfil estaba acá, un movimiento, 2 movimientos. Tengo que cuidar de estar moviendo mis piezas así. Si yo capturo con alfil, me quedaría con ¿cuántos? Aquí estaría el alfil y acá el caballo, 2 piezas afuera. 1, 2, 3. 3 piezas afuera tendría el negro. Así que si yo quiero equilibrar un poquito la situación,
Si me capturan con alfil, capturo con dama. Y aunque todavía no es importante porque no hay un ataque así por acá, al menos que el rey termine enfocándose por acá, ya tengo la conexión alfil y dama. En realidad, el negro sigue estando mejor. Sin embargo, con la jugada de acá, este caballo sigue sin poder moverse. Si nos damos cuenta, ¿no? El caballo sigue sin poder moverse. Así como no se puede mover, nosotros le podemos meter presión al caballo. Ahora ven lo importante, que es que las piezas estén presionadas. Alfil G5. La misma intención. Si bien soy bastante reacio a los movimientos de los peones, ¿qué es lo que veo aquí? Que tengo una fuerza bastante importante, su rey está en el centro, de que prefiero mantener mis caballos, y que en este caso, mover el peón me da un beneficio adicional, porque me da la capacidad de en cualquier momento reubicar mi alfil. Y yo quiero conservar mi caballo. Veamos. Una partida en 3.8 que simboliza perdida, perdida totalmente para el jugador de piezas blancas. Menos 3.8. Ahora veamos. Alfil E3, que consistió, a veces hay jugadas que sirve para destruir la estructura de los peones. En este caso yo no considero que la estructura de los peones esté destruida. El alfil puede retroceder tranquilamente a un buen recaudo. Caballo G6. Llevar más piezas para esa presión. Dama D2. Sensata, jugada sensata, por dos finalidades. ¿Por qué? Porque planea alocarse en largo Y y también quitarse de los rayos X de la clavada que tiene el alfil, claro, y detrás de la dama va a estar la, la torre, que es importante en la metiendo presión columna. en la columna. Claro, lo cierto es que la desventaja blanca es notoria, que ni esa puede resultar ser ahorita una jugada salvadora, pero es una jugada inteligente en la posición que se encuentra. También es verdad que hay que preguntarle al jugador eh, qué quería hacer con esa jugada, porque a lo mejor simplemente movió por apuro de tiempo. La idea es tener un plan y seguir el plan en cada uno de nuestros movimientos. Jugada también muy interesante porque después del enroque largo, ya que el corto ha perdido cierta estructura, la torre se va a colocar ahí. Seguimos enroque largo. Y veamos. Un alfil que va a salir en cualquier momento. No hay ningún jaque para salir, para darle esa fortaleza de la jugada descubierta. Dama de 1. Si se dan cuenta, la dama se encuentra en una posición mala. ¿Cuáles son las únicas posibilidades de movimiento que tiene la dama? Acá. Si se coloca aquí, va a ser atacada por los caballos. Si se coloca acá, el movimiento del caballo se hace ya bastante necesario porque queda clavada. Así que en realidad ha hecho la única jugada que tiene a la vista para evitar quedarse colgada en algún momento. La entrada del caballo ya se va haciendo necesaria, tiene un caballo de refuerzo. Además es un caballo que momentáneamente no puede ser expulsado porque el peón se encuentra bloqueado. Y caballo por E5. Antes de mover cualquier pieza, primero debemos ver cómo esta pieza cambia la situación en el tablero. Por ejemplo, el caballo protegía indirectamente la torre debido a que se encontraba bajo una clavada relativa. ¿Clavada relativa qué significa? Que la pieza se puede mover. Clavada absoluta solo se da cuando la pieza que está detrás es el rey. Aquí la jugada correcta, también hay que tener cuidado,
La jugada correcta es alfil por caballo. Alfil por caballo, y la amenaza acá va a continuar. De hecho, se pueden producir quizás los cambios y sigo obteniendo la columna. No hay que apurarnos. Esa sería la jugada correcta. ¿Qué se jugó acá? Lo que cualquiera haría. Es una jugada apresurada porque si bien captura la torre, la línea de cambios deriva en 2 piezas por una, dejando una posición interesante y con ventaja a las blancas. Vamos a ver. ¿Se dieron cuenta cómo varió? ¿Por qué ha variado así? ¿Alguien? ¿Por qué ha variado esta posición tanto? Solo en partidas así de aficionados nosotros podemos ver que de repente llevo la ventaja, después lleva la ventaja mi rival y después la vuelvo a llevar yo. Esto se da porque no calculé que me podía cambiar la torre por 2 piezas. Es decir, el negro terminó llevándose la torre. Pero este caballo de acá comió un caballo, 2 caballos. El caballo se fue por 2. Y luego la torre por el alfil. En realidad lo que hice fue cambiar mi torre por 2 piezas. Y 2 piezas en el medio juego se vuelven dinámicas si las sé usar. Tengo más potencial de ataque. Volvemos a la línea principal. Línea principal. Estamos ahí, ¿no? Ya, a ver, la línea principal era... El blanco debió capturar acá, pero el blanco no capturó, sino que el blanco capturó acá. Ya se dan cuenta otra vez de la situación, cómo varió. Nosotros tenemos que ver que la captura aquí no solo amenaza la torre acá, y no solo tengo el alfil acá amenazado, sino que también está amenazando la dama. Y al amenazar la dama, vuelvo casi obligatoria la captura acá del caballo. Y yo puedo comer el alfil. Pero el jugador de piezas negras, de blancas, no se dio cuenta de ello. Capturó primero el alfil. El negro captura inteligentemente con alfil y no con caballo. Quizás el único movimiento de la dama para proteger más o menos mi caballo. Sin embargo, cometen otro error grosero. El movimiento de la dama es impreciso. Queda expuesta a amenazas y deja de proteger al caballo, que es la pieza que sostiene el enroque. El caballo es la pieza que sostiene toda la defensa acá. Mi dama que podría haberla movido aquí para proteger al caballo, la alejo de la situación. Uno de los errores de novato, y tampoco es que yo sea muy experto, pero uno de los errores que se suele cometer es esto. Alejar la dama del enroque. Y si nos ponemos a pensar más, no solo se ha alejado la dama del enroque, sino que su cercanía no puedo colocar más cosas, no sé por qué, a ver, sino que no puede trasladarse rápidamente, tiene piezas que la obstaculizan para volver rápidamente. Obviamente, el jugador negro se aprovecha y tenemos la entrada de la dama.
Una jugada inteligente, ataca acá, se viene para acá. Una jugada aún más imprecisa de la dama, porque ¿qué es lo que hemos dicho? Que tiene que acercarse a Son Rock para el mate en B2, Claro, dama acá, por ejemplo. para proteger la entrada del caballo. Claro. Y digamos que en realidad el blanco ya está perdido aquí, pero vamos a analizar la situación para poder evitar, para poder aprender, ¿no? Dama aquí para evitar la entrada del caballo. Aquí, tiene razón. Dama aquí para acá. Listo. Esto. Con la torre tenemos otro tema aquí. Aquí es el alejamiento de la dama. Aquí ya contemplamos aún más fuerte el tema de que la dama ya no va a participar del juego. Caballo C4. Si bien entrar el caballo al ataque no constituye un error en la actual posición, se debería haber optado por llevar más apoyo para finalizar la partida. Es decir, torre de 6 me resulta ser un poco más fuerte. Con más piezas, puedo plantearme líneas de mate. Procuren llevar más piezas al ataque, no atacar solamente con una o con dos piezas. Por ejemplo, cuando se empezó, el blanco quería atacar solo con su caballo. Alfil C1, dama 5, alfil F1, caballo A3. Si bien la posición está ya perdida, en situaciones similares una línea defensiva por la que puede optarse es la reducción de piezas del atacante, con la intención de llevar las propias más rápido que el rival lleve refuerzos para lograr defender la posición crítica. A ver, veamos. La posición está perdida, pero imaginémonos en una particular situación. Yo capturo su caballo, me captura, como solo anda con la dama aquí, entonces yo intento llevar rápidamente mi dama al campo de juego para proteger, o también mi alfil, intento llevarlo rápidamente. Obviamente esta no es la situación, porque aquí tiene entradas rápidas de torre. Pero en otra partida que estén jugando y se sientan atacados, usen sus piezas defensivas para cambiarlas, reducir el ataque del rival, y el plan de juego es llevar piezas a proteger. Es por eso también que la entrada de la torre era aún más necesaria, porque como me van a cambiar piezas, yo debo tener más cantidad de piezas para poder atacar. Un error, porque entró la torre. Aquí quizás era el cambio, pero ya estamos en una posición perdida. Sigue bloqueando a la dama y simplemente la partida terminó. Es una partida entre dos jugadores por debajo de 1600. Se han visto las imprecisiones por el jugador por debajo de 1200. Y la idea simplemente es aprender a esos errores, por eso le he llamado a este libro, a este estudio, partidas con errores, para no cometerlos. Y un poco ir viendo qué podemos ir aprendiendo también de las mismas partidas. Por ejemplo, acá encontramos una ingresa. Encontramos una ingresa. La ingresa bonita siempre, una contestación con E6, convertirlo a gambito de dama, más o menos. Aquí siempre hay que tener cuidado, hay que saber que cuando sacamos nuestro alfil, generalmente se va a propiciar el cambio y generalmente se va a propiciar el cambio y nuestro alfil se va a mover dos veces. ¿Recuerdan la regla? No mover una pieza dos veces en la apertura. Así que quizás una jugada más interesante hubiera sido esta, para evitar el acceso del caballo, o en todo caso, que diga el acceso del alfil, o en todo caso mover mi caballo directamente, sin importarme mucho este cambio. ¿Por qué? Porque si yo lo muevo en esa posición, tengo caballo acá, alfil, no sé, lo amenazo, cambio, luego cambio este peón, y el peón que se encontraba en C, lo subo.
para volver a tener el dominio del centro. Este movimiento de H3 en realidad yo lo veo quizás un poco innecesario porque ahorita no hay el alfil que entra a presionar el caballo. Y la entrada de este caballo aquí aún no se efectúa como un movimiento de real peligro. Jugadas de desarrollo podrían ser más útiles. O la misma jugada de enroque que nos permite tener un rey protegido, porque un rey en el centro es fácil de atacar, nos permite tener un rey protegido. Entonces vemos que lo que el negro va planeando es desarrollar su alfil y atacar el mío. De hecho, ganar un tiempo, porque cuando él saca su peón, me obliga a mover y él coloca su alfil. Estas posiciones que en general no menciono nada, es que son posiciones bastante comunes, bastante situacionales. Si bien hay una ligera ventaja negra, la partida es jugable. Una línea que en vez de alfil G5 es más interesante es D por E. En D por E, la ventaja negra se reduce. Una línea de igualdad. Capturan. Y aquí tengo que ser bastante cuidadoso. Aquí hay un ataque que es bastante... ¿Cuál es el riesgo en esta posición? Miren lo que tenemos abierto acá. ¿Qué más tenemos en esta línea? Claro, claro, sí, sí. Solo que aquí la captura con caballo vuelve un poco inútil el avance del peón. Además que van a tener el alfil para capturar mi caballo. Tengo mi caballo amenazado y luego el alfil capturaría aquí. De hecho, yo recomiendo caballo D5, metiéndole presión a este caballo. Y al mismo tiempo, ya no se encuentra amenazado. Veamos la posibilidad que nos dice la máquina respecto a la jugada que se recomendó. Entonces no sería una jugada correcta, porque como te dije, hay varias posiciones aquí, varias piezas que podrían cubrir y además este peón se vuelve a reforzar. ¿Qué es lo que hizo el jugador de piezas blancas? ¿Qué es lo que pasó aquí? Esto es muy usual en jugadores bastante nobles y ¿qué tenemos? Tenemos otra vez, vemos el tema de la columna, vemos el tema de la pieza, la posición donde está la pieza y el tema del jaque, la descubierta. ¿Ya comprendieron la situación? El movimiento del caballo es un error por no percatarse de la lucha en la columna y el alfil que amenaza jaque. Caballo por D4. Un error grave. Con alfil se gana la partida. Veamos qué jugó nuestro jugador de piezas negras. Otro error grave.
Entonces, si mi dama ya está colocada aquí, y la idea es ganar la columna, si yo hago dama por dama, él va a poner su torre primero y me va a ganar la columna. Entonces, como yo no quiero esto, yo coloco mi torre primero. Y veamos, retrocedamos un par de jugadas para ver cómo iba el tema del valor. De 7,1 se pasó a una partida igualada. Se amenaza a la dama. La voy colocando en una posición correcta. Ahora soy yo el que amenazo. Se mueve la dama. Y algo que suele suceder entre jugadores novatos es querer inmediatamente el cambio de piezas. Las piezas están en el tablero para luchar, no necesariamente para cambiarse. Lo que nos recomienda, por ejemplo, acá, E5, es irnos a la lucha. Ventaja de las blancas. Sin embargo, dama G3 es una jugada que da ventaja a las negras, porque no solo está cambiando la dama, que podría mantenerse activa en el centro del juego, una dama que recién se tiene que recolocar, sino que me va a doblar peones. Si me dobra este peón, ¿qué más pasa con este peón? ¿Qué otra debilidad se genera? Claro, este peón se queda aislado. Peón aislado. Dama por G3, peón aislado. Quiere luchar por la columna, yo tengo que proteger acá. Muevo. Aún aquí, me siguen recomendando que lance mi peón al ataque. Porque recuerden, ese alfil se encuentra suelto. Cuando mueva el caballo acá, yo puedo capturarlo acá. O puedo capturar su alfil. Avanza. Otra vez. Mueve caballo. Yo capturo el alfil, regresa el caballo. Y propicio un cambio de alfil, por lo menos, un peón avanzado. Hay un contrajuego, a pesar de que mis peones están así. Y el blanco tiene ligera ventaja. Jugada incomprensible. Si esto es verdad, en tiempo tiene 2 minutos todavía. Es una jugada que no se entiende. Con 2 minutos no se entiende esta jugada. Yo solo entendería esta jugada si yo inocentemente pienso que me van a dar jaque y yo capturo el alfil con pre-mob. Pero fuera de esa suposición, que no tiene nada que ver con el ajedrez, sino más con adivinanzas y buenos deseos, no entiendo esta jugada. Este fue un error decisivo. Se regala el caballo sin compensación alguna. El negro tiene una ventaja demasiado fuerte. A la hora que se mueve el peón. Aquí era recomendable quizás capturar primero. Para que me capturen con el peón. Yo capturo con peón. Y si te das cuenta quedan los peones, su estructura queda destrozada. Yo no tengo piezas para atacar esa estructura destrozada, pero por lo menos es una estructura destrozada. En cambio, cuando yo propicio esto, lo he defendido. Es decir,
Eso es una defensa. Le he proporcionado una defensa que no solo ahora tengo desventaja de material, sino que se encuentra totalmente defendido. Y mientras que sus alfiles salvajemente atacan a mi rey, así mi enroque. Sin comentarios. A veces se puede soltar la pieza. A mí me ha pasado alguna vez que solté la pieza y luego no sé qué hacer. Es mejor a veces cuando sueltas una pieza que no la regalas. Aquí ya mate. No hay mucho que ver. Hemos empezado con el tema de las partidas porque el tema del libro que les comenté lo estoy trasladando también a un estudio para de esa manera poder trabajar mejor. Tenemos otra partida. Empecé analizando las partidas de los jugadores que se encontraban más abajo en el torneo para poder ver los errores que se habían cometido. Una defensa Petrox, una defensa interesante, pero con jugadores de 1200 yo no la jugaría. Es decir, si recién están empezando, vayan a lo clásico, vayan a la defensa normal, de protección, obliguen un poco al blanco a decidirse si juega italiana o si juega española. Entren directamente, no vayan a la Petroc, porque la Petroc necesita que ustedes conozcan teoría. Y si tienen ese ranking, significa que teoría no conocen. Así que vayan un poquito a esta línea principal para que vayan aprendiendo esa teoría poco a poco. Entonces nos encontramos acá. Alfil de 3. Una jugada innecesaria. ¿Por qué es mala esta jugada? ¿Alguien? Porque no deja salir al peón de D y el alfil queda atrapado. Claro, este bloqueo aquí, este alfil va a tener en todo caso que buscar desarrollarse por acá o esperar que el alfil se vuelva a reubicar a una posición adecuada. Ahí lo mejor era capturar el peón de 5, ¿no? Luego de Aquí, 6, en la caballo F3, las líneas principales. acá. Aquí se Sí, el captura o caso no del puede hacer peón nada. de fila de dama. Con Claro, D6, suele amenazar, ¿no? Para que pueda reubicarse, quizás volver a la misma posición o ponerse por acá para intentar luego tener más protección, pero esa es una jugada normal. Vamos a ver una línea, por si acaso, ya que una línea mala, pero que hay que conocerla y hay que saberla aprovechar. atrapa la dama. Bueno, tomar aquí no es del todo errónea, pero tenemos esto, por ejemplo. Luego, si no me equivoco, aquí creo que la línea va con dama acá. Una estructura que es ligeramente inferior para las negras, pero jugable. Pero sigamos con la partida. El negro, aplicando conceptos interesantes, va por el centro, pero este peón está descuidado. Capturo, captura. Aquí que teníamos. Sin embargo, E4 va a generar igualdad porque la salida de la dama aquí impide que se capture. Si yo cubro, no sé, con dama, tengo siempre la opción del jaque y luego liberar mi pieza. Por ejemplo, aquí está la línea. Partida igualada, juego igualado y no me capturó. Seguimos, caballo por D5. Enroque. Hay que ver que enrocarse es bueno
Además que bloquearse rápidamente también permite que nosotros no perdamos rápidamente. Siempre hay que tener un riesgo con la salida del alfil, pero más cuando el peón está aquí, pero no tiene apoyo, eso es lo bueno. Para poder facilitar el desarrollo, se tuvo que mover el alfil 2 veces en apertura, cuando solo debe jugarse una sola vez. C3 lo considero errado porque tenemos la jugada torre 1 con alfil C5, un juego más o menos igualado. Recuerden que esta es la idea de las blancas. C3 es un error, E4 es otro error. Una jugada correcta era esta. ¿Por qué? Jairo, Es para comer el alfil blanco que no está protegido. No, con el caballo negro digo, amenazo a la reina y a la torre. claro, la intención es un cambio de piezas, pero un cambio de piezas bastante interesante que las blancas cuando capturen seguirán estando retrocedidas con sus peones. De hecho, el alfil, si te das cuenta, vuelve a estar bastante bloqueado para salir. Y el alfil blanco, que es el alfil desarrollado, desaparece del tablero. O E4. Claro. Una jugada precipitada de la dama negra que sin un apoyo real sale a atacar al enroque blanco. Caballo C3. Aquí una jugada correcta hubiera sido manteniendo otra vez la presión. Ahora ya podría haber sacado caballo, avanzar el peón. Sin embargo, se jugó caballo C3. Una jugada de dudoso valor. De hecho, aquí ¿qué más tenemos? G3, caballo por caballo. Alfil de 6. No tiene piezas de apoyo para dar mate. Si bien la idea de llevar más piezas no es equivocada, estas no llegan a tiempo, es por ello que se hace necesario ganar la calidad. Se hace necesario ganar la calidad de una vez. Error grave. ¿Por qué? Regalan al alfil. Y debemos tener bastante cuidado nosotros. En las partidas que solemos jugar, sobre todo varias partidas de lichess, vemos que se intercala un error tras error. Y todos los jugadores están cometiendo estos errores. Comete una serie de errores en las partidas, pero resulta interesante cuando nosotros nos podemos serenar. Y la vez pasada descubrí en una bullet, yo con mis 1000 en bullet estoy bajo, le igualé a un 2600 bullet. Le encontré un error y no lo dejé en ese error. Y luego le he ganado a jugadores de 2400 en BIS, porque también un error y de ese error cogerlo y no soltarlo. Eso es que hay que tener nosotros en cuenta. Aquí, obviamente, nos regaló el alfil. Dama A4, jaque. C6, una jugada correcta. Torre a B1, intentando entrar.
Torre por B7. Jugada incorrecta. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué es lo que ha cambiado? Miren esta posición y ahora miren esta nueva posición. ¿Qué es lo que ha cambiado? El peón pasado de las negras. Sí, pero ¿qué más ha cambiado? La columna se abrió. Claro, ya se abrió la columna y ahora sí se hace interesante ver líneas de juego para poder atacar. Sin embargo, aquí no se vio. Por ejemplo, igual, la ventaja es negra. Si no me equivoco, la ventaja es negra y tiene que serlo por la pieza de ventaja. Pero por lo menos tengo un respiro, tengo algo de respiro, a pesar de que la partida se está perdiendo. Pero siempre es bueno ver estas situaciones, sobre todo para nosotros saber encontrarlas en nuestra partida. Comí el peón, se enrocó y las posibilidades de cualquier ataque que yo pueda haber efectuado, porque este ataque no solo es un jaque que me permite tener alguna idea, alguna esperanza quizás hasta del error, sino que estoy liberando esto. Miren cuánto tiempo ha pasado y sigue acá. Ya aquí creo que ya rinden las piezas blancas. Una continuación posible podría ser esta, en vez del enroque. ¿Se dan cuenta? No solo es un error porque no lleva un ataque, sino que es un error porque el negro no se dio cuenta, pero es un error porque me permite desarrollar mi propio ataque. Le permite al negro desarrollar el ataque. Este peón está protegido con la dama. Alfil por F7, por ejemplo. Y listo, posición ganando para las negras. Aquí vamos a ver una partida de un jugador de 2000 versus el mismo jugador de 1200. Empieza normal, la estructura me parece que es coherente. Esto es muy de jugador aficionado, los dos fianchetos, esperar el tiempo, mover rápido para a ver si ganamos en tiempo. De hecho, el jugador creo que le ha dado Berserk. Esta jugada, aquí tengamos cuidado. Eso es lo que quería ver en esta partida. El alfil se constituye la pieza central de este enroque. Así que lo que yo nunca voy a hacer es cambiar este alfil. En todo caso, si me quiere comer, que me coma. Porque aquí la dama ya no entra acá. Y si entra aquí, muevo peón acá. Para que la dama se mueva y el caballo nunca pueda entrar. Porque aquí nos hemos puesto nosotros en la problemática de capturar. Capturar implica darle entrada. Y el movimiento de F5 condena un poco la partida porque la siguiente jugada blanca es esta. Y el mate. Así que solo hay una jugada posible en realidad. Para poder controlar la entrada del caballo. Es verdad que luego vienen otros ataques quizá, que se ven a la larga, pero porque es una posición complicada de defender, el negro no se encuentra muy bien, que digamos.
Pero hay que ver cuáles son las jugadas correctas y cuáles no. Un F5 es un error grave. F6 se debe evitar la entrada del caballo, evitar que el rival pueda trasladar sus piezas al enroque. Eso tenemos que hacer, evitar que el rival pueda trasladar sus piezas a nuestro enroque. Torre F7. Aquí ya viene un tema de mate, en realidad. Dama G8. F por E4 hubiera sido mejor, pero esto es como un poco para poder respirar, para que no nos den mate tan rápido. Ustedes se dan cuenta que captura acá, yo capturo, me capturan acá, y estoy perdido porque pierdo la torre. Pero por lo menos no me dan el mate que me dieron. Mate. Aquí en esta partida me interesaba justamente el elemento del alfil. Nosotros debemos cuidar bastante nuestro alfil de enroque. Muchas veces cuando nosotros vemos que la posición se va consolidando, es decir, cuando vemos dama, alfil, esta futura entrada, si nos toca jugar a nosotros, ¿qué hacemos? Torre acá, su alfil entra, meto mi alfil atrás. ¿Se comprende? Obviamente cada... ¿Cairo? Sí, sí se comprende, iba a decir. Bacán. Obviamente cada partida es diferente, pero esa es la intención de un poco de intentar conservar el alfil, porque veamos que nuestra estructura de peones ha quedado debilitada. Aquí pueden entrar varias piezas. Así que es este alfil que va a evitarlo. No hay que cambiarlo. En el peor de los casos, que nos lo cambien. Y que nuestro rey suba y meter peones como puñitas ahí para aguantar. Pero cuando nosotros veamos, por ejemplo, estamos en una posición así, blancas mueven dama acá. Ah, no, torre directamente por acá. Blancas meten su alfil, retrocedo a mi alfil. Me quedo a la expectativa de esa posición. Sé que estoy complicado, pero por lo menos no he dejado el hueco abierto para que me metan todas las piezas. Una escocesa interesante. Sin embargo, quizás al inicio tienen que irse por unas aperturas un poco más conocidas. De hecho, tienen que aprender a jugar también la italiana. La escocesa tiene sus truquitos, pero una posición normal se puede considerar. Esto es lo malo. Las damas no se sacan prematuramente. Cuando yo saco la dama prematuramente, primero, no sale con apoyo de los rivales. No sale con apoyo de mis piezas. Segundo, que es fácilmente atacable. ¿Se dan cuenta? Una dama que es fácilmente atacable. Y que le quito piezas a mí, le quito lugares a mis otras piezas. ¿Ven la ventaja blanca? La mala colocación del caballo. El ataque inmediato. Como ya estoy planeando ir por esa dama. D por E5, un error. Porque aconsejable D por E5 es un error. Caballo por E5. Aquí se aconseja, en vez de comer caballo por E5, esta captura. ¿Se dan cuenta del jaque? La pérdida del enroque. Rey en el centro. Ahora sí puedo intentar direccionarme. Un rey fácilmente atacable. Las negras están mejor. Torre 8. ¿Por qué torre 8?
¿Qué es lo que tengo aquí? Dama por G2, capturo. Las negras están ganando. Torre 8, alfil G5, F6, otro error grave. Y entonces las negras ya tienen un contrajuego a pesar de la situación, a pesar de tener una pieza menos. Miren, tiene una pieza menos. Y miren cómo está, solamente es ligera ventaja de las blancas. Pero F6. Alfil por F6. Un error. Jugada correcta. Caballo por. Dama por. Dama por. Y luego el caballo se libera. Caballo F7. Otro error. Aquí lo correcto era dama por. Captura. Capturo. Uy, se me fue. Capturo. Con ventaja de las negras. ¿Qué hemos visto? Hemos visto que entre dos jugadores nobles se trasladan varios errores continuamente. Recién una jugada que no es un error, y la ventaja la quieren las piezas blancas. ¿Por qué le pongo dos signos de interrogación? Porque justamente son jugadas que trasladan el poder de la partida al rival. Trasladan el poder de la partida. Dama H5. Caballo F5. Capturo. Captura. Captura. Aquí ya está una partida ganada tranquilamente para las piezas blancas. Otra vez nos encontramos con una Petrox, se ha hecho algo de moda. Y se juega con alfil C4, pero el peón queda débil. Así que una de las líneas quizás interesantes para poder tener cuidado, aquí hay que tener cuidado. Con alfil C4, en vez del alfil C4, por ejemplo, estaba la contestación idónea, la contestación normal. Pero si queremos buscar líneas traslativas, esta es una línea traslativa. Para ir a una situación conocida, quizás mueve su caballo, situación conocida. Trasladamos a una situación conocida. Esto hay que buscar siempre. Y aquí viene una línea que ustedes tienen que conocer siempre. Imagínense una italiana que ustedes hubieran empezado así. Peón, peón, caballo, caballo, alfil, caballo. Esa es una italiana normal, clásica, que se suele jugar. Caballo acá. Ese es un ataque muy interesante en la italiana de los dos caballos. De hecho, si bien se empezó como Petrox, la valoración es italiana de los dos caballos. Caballo G5. Y aquí, obviamente, vemos estas entradas. Y la única respuesta lógica es tapar esa conexión. De hecho, aquí se jugó un error. La dama no es una especial pieza protectora contra capturas combinadas de piezas menores. Yo no voy a cambiar mi dama por alfil y caballo, jamás.
Si jugamos a la sumatoria, 3 más 3, 6. La dama vale 9. Imposible. D5. A ver, con calma. D5 me va a capturar. Amenazo de alfil. Toda esta línea aparece aquí en la italiana. Jaque. El peón parece solitario y todo, pero si nos ponemos a ver aquí, la posición es de equivalencia. Ligera ventaja blanca, pero es ligera ventaja. Este peón se encuentra protegido. El blanco va a tener que mover. Centraliza el caballo. Dándole todo este abanico de movimiento. Y libera a la dama. Igual, la posición es de igualdad. Pero vemos que el negro tiene su contrajuego. Porque en realidad el blanco es el que debe llevar siempre la ventaja. Igualdad significa que el negro va haciendo las cosas bien. Enroque. Debemos tener cuidado porque si dejo mi rey acá, torre y la columna, que son temas continuos. Ustedes si se dan cuenta, son temas que se suelen repetir continuamente. Con esa intención. Partida equilibrada. Esta es una línea que deberían aprendérsela. Y deberían aprendérsela casi de memoria. Porque un ligero error, el blanco le lleva una ventaja tremenda. Pero si el negro contesta bien, sacan por lo mínimo un empate. Vuelvo a repetirla. Volviendo a la jugada que hizo el jugador ajedrez 02, Curio con dama, atacaron, capturó. El blanco tiene una ventaja tremenda por la torre, un enroque que va a resguardarlo, va a protegerlo, un enroque coherente, con la intención de ganar el caballo, pero lo que no se da cuenta es que el caballo tiene la misma vía de escape. Lanza otra pieza, pero un caballo que en realidad no tiene una sintonía de ataque correcta. Una de las líneas quizás correctas, acá, es caballo de 6. ¿Por qué? Porque amenazo este alfil y evito la salida. Y luego que juegue acá, ya lo voy a poder capturar porque no se va a poder escapar. Y lógico. Un caballo regalado. Y aquí es una estructura en realidad perdida. Algún tema de feedback que deseen hacer para poderlas revisar. Sí, si jugamos unas partidas entre nosotros y luego las analizamos.
Sí, sí, normal. Mándense alguno, a ver, que mande una invitación con alguien y yo la observo. Ya, a ver, los dos rivales son Jairo. Jairo, esta cuenta es nueva. Y Chess21 YouTube. A ver, D4. Vamos a apagar esto un poquito. A mí me hubiera interesado aquí jugar C4. Yo ya les dije, soy un poco más amante de del gambito de dama. Enfrentarme a este gambito me resulta bastante interesante. Con una estructura quizás así. O alfil acá también puede ser. Y con una estructura negra en ese sentido. Pero ya, caballo C3, una partida de peón de dama, pero que no está mal, pero vemos que inmediatamente la ventaja creo que ya va para el rival, ligera ventaja negra. Este desarrollo clásico no se encuentra en la partida. E6, una línea de fianchetto. Aquí se constituye una defensa PIR, por cierto, una de mis favoritas. No la juego hace tiempo por los ataques que suelen haber acá, o si este peón se consolida acá y alfil acá y los levantamientos aquí. Es una posición bastante complicada de defenderla, en realidad, la PIR, aunque suele ser muy flexible y debes tener bastante ánimo de lucha para querer defender. Aquí la PIR tiene varias líneas interesantes con el enroque, los peones acá. Usualmente como el caballo no se encuentra aquí, se recupera el peón con capturas aquí. Luego, no es tan mal como idea. De hecho, aquí en la PIR suelen haber dos cosas cuando lanzas el peón. Suele haber el peón de acá de apoyo y suele ver el alfil aquí para evitar en el cambio los cambios de damas. Los cambios de damas. Quizás si quiero atacar ahí, lo primero que podría haber hecho es aquí. Ahora que veamos que el alfil está acá, entonces tenemos otra idea, ¿no? Es la idea de ir a atacar por allá. ¿Qué nos recomiendan? Dama de 2, que les había comentado. H3, también se encuentra H3, claro, porque evitemos la clavada, ¿no? Y alfil D3. También alfil E2, bueno, es una manera de desarrollar y también ir contra la línea de la clavada. E5, los cambios, obviamente se tiene que capturar con torre si queremos enrocar. Un peón suelto, porque no podemos sacar esto. Ahora entiendo, y espero que se haya entendido por qué el peón de F tiene que estar acá, justamente cuando atacamos esa PIR. De hecho, la estructura en la PIR suele aparecer diferente, suele aparecer un poco así. Aquí ya tenemos esta entrada. Imaginemos que hacen ante una jugada pasiva, ¿no? No es que sea recomendable, pero imaginemos un poco. ¿Qué es lo que conseguimos acá? Este peón ya no es fácilmente atacable y no me van a cambiar la dama en ningún momento.
La máquina, claro, propone esta porque la torre se encuentra encerrada. Igual tenemos un peón aquí para con jaque, pero es sobre todo la torre que se encuentra encerrada. Yo, una más humana, más tranquila, aunque esta se observa rápido, ¿no? Pero una que también puede observarse tranquilamente es alfil. El alfil para proteger acá, para generar esta protección. El movimiento del alfil blanco me desconcierta un poco porque, de hecho, aquí estoy obligando los cambios. Si el alfil no estuviera acá, yo aún podría maniobrar mi caballo para acá, porque nadie me obliga a capturarlo. Pero en cambio aquí sí estoy obligado a capturarlo. Este peón aquí, en realidad, mi jugada sería retroceder al alfil. Si se dan cuenta, retrocedo al alfil, estoy protegiendo acá, estoy protegiendo acá. Pero aquí vemos que hay una idea, ¿no? Recomendada. Vemos qué pasa aquí. Interesante. Cambiar el caballo por 2 peones, en todo caso. Hay que ver aquí que el caballo tiene que ser capturado porque está amenazando el alfil. Miren lo que ha pasado acá. Cuando yo muevo mi alfil acá, ¿qué es lo que ha pasado? Comenten ustedes. Yo he pensado directamente en alfil acá. Me parece más sana, más humana, menos máquina. Meto aquí. Sin embargo, me la valoran negativamente. Y acá. Pero bueno. La que sí es mala completamente es el movimiento del alfil, porque luego del cambio, y encima es cambio de caballo y alfil, si bien teóricamente tienen una posición equilibrada en valor, los alfiles tienen más alcance justamente en los finales. Yo he perdido mi columna por el peón, y no solo he perdido mi columna, sino que ahora me van a atacar, este peón está débil. En los movimientos es torre aquí, torre, en una y torre, columnar. Vamos a ver, torre suelta. Miren este peón está volando mucho. Hace rato que yo tengo que encolumnar mis torres. De hecho, aquí ya tengo que tener las 2 torres en columna. Porque una vez que como tranquilo y no me estoy preocupando mucho. Tengo desventaja, pero no tengo que hacer agrandar mi desventaja. Otra vez, yo creo que la recomendación tiene que ser: hay igualdad. Interesante. Aquí no la recomiendan. Ah. Y nadie puede evitarlo. Captura acá. Y luego se captura acá. Este es un tema interesante en desviación, porque justamente la única entrada que tiene el caballo para poder efectuar este ataque es gracias al alfil. Una posición que se torna igualada, pero vemos que el blanco lanzó su caballo en vista a este peón, pero también en esta posición, seguro, porque la protección no podemos pensar en protección porque nos lo van a botar. Lo que se consume una pérdida de tiempo. Y aquí se acabó, ¿no? Me decías que era por también un tema de tiempo. Por ejemplo, aquí, obviamente,
La columna, siempre la columna. Tenemos el apoyo del caballo, podríamos hasta cambiar torres. Miren la ventaja. Mira, aquí tenías, yo creo que en vez de irte con tu caballo, era ir a ganar la columna. Ir a ganar la columna, sin embargo, el tu movimiento de caballo tampoco no es erróneo. En sentido estricto, pero igual el juego. Luego, si bien yo sigo recomendando esta jugada, por más que me dan por perdida la partida, en general, no en esta partida, sino vean cómo el alfil termina protegiendo el peón de acá y el peón de acá. Y en cambio el alfil acá, que es la jugada que se hace, sí, aquí la captura ya es muy complicado para las piezas blancas con un peón así, un peón suelto. Eso podría haber sido interesante. Ya directo, André. Ya directo, con la siguiente intención de encolumnar rápido. Si bien ahorita está protegido por el caballo y se va a proteger acá, una vez que subes el peón, generas más presión y vas a procurar hacer cambios en el centro, cambios que ahorita te benefician. Aquí había igualdad, por ejemplo. Esta jugada. Siempre hay que ver las entradas de los caballos, sobre todo cuando tienen peones aquí. El caballo tenía una buena entrada que era tu alfil, la pieza importante, la pieza crucial que está evitando que entre. Así que quizás este movimiento de peón para tener vigilada la situación era una línea correcta de acción. Yo no la había visto, pero sí. Aquí ya se acabó la partida, pero en columnar, peón acá. El negro tiene demasiada ventaja en la partida. Este peón va a estar aquí fastidiando un buen rato. Lo que proponen las blancas es un poco esta amenaza, pero quizás liberando. Veamos. Para consolidar el alfil acá. Y recuerden, como último punto, es cuando vamos entrando en las finales del juego, el rey tiene que empezar a colocarse en el centro. Tenemos que llevar ligeramente nuestro rey al centro, o en todo caso, al lugar donde se está desenvolviendo la acción. Pero cuando estamos enrocados, al principio es la entrada hacia el centro. Obviamente aquí todavía es muy apresurada, hay muchas piezas, pero es una línea que tenemos que tener después de unos cuantos cambios. Muy bien, espero realmente haberlos apoyado en algo y poder repetir. Espero realmente que les haya servido en algo. Y si desean participar de la siguiente semana, genial, encantado. Nos vemos.